Hola, muy buen día a todos. Que tengan un fabuloso día. Hoy le pedimos a Dios que todas aquellas cosas que te están preocupando en tu corazón les encuentre solución en este día, en esta semana, y que la mejor solución siempre sea a través de la voluntad de Dios para la bendición de todos los involucrados. Hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios está implicado en prácticamente todas las cosas que suceden en nuestra vida, en todas nuestras decisiones, en todos los caminos que tomamos, en todas las opciones que tenemos y en todas las elecciones que hacemos. Dios es soberano en todo, incluso en nuestra propia salvación. No es algo que nosotros, en lo que nosotros tengamos control, en absoluto. Toda nuestra salvación desde el proceso de fe en Jesucristo, desde el arrepentimiento, de la santificación, de la justificación, todo absolutamente es obra de Dios. Porque los seres humanos en nuestro pecado somos incapaces de poder hacer absolutamente nada nada santo, nada bueno. Todo es obra de Dios para que sea perfecto y para que no podamos, como dice en Efesios 2, 8, 9, gloriarnos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia significa que es un regalo de Dios. Es algo que es un regalo de Dios y no le podemos agregar absolutamente nada ni hacer nosotros absolutamente nada. Y es por medio de la fe que no es de vosotros, sino es un don de Dios. Ni siquiera la fe en Jesucristo es de nosotros. Hay mucha gente que dice, es que cómo puedo tener fe, cómo puedo, qué es eso de la fe, etcétera. No es algo que tú tengas, no es algo que tú trabajes, es algo que viene del Espíritu Santo. La fe en Jesucristo, esa fe que nos hace arrepentirnos, esa fe que nos hace comprender la palabra de Dios, que nos hace entender nuestro pecado y la gravedad de nuestro pecado, esa fe en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, esa fe en su resurrección y en su segunda venida, es una fe que no proviene de nosotros, es una fe que viene del Espíritu. Y viene del Espíritu para que no sea por obras y no nos gloriemos, como dice en Efesios, ¿no? Es una fe que viene de Dios, es un don de Dios, ni eso viene de nosotros. Y dice en Romanos 8, 28, 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, son llamados. Y dice Jesús, aquellos que mi Padre me entrega, yo no los echaré fuera. Es Dios el que nos llama, es Dios el que nos entrega a los brazos de Jesucristo. No es algo que nosotros decidamos. No, no es así. Dios nos elige. Dios nos elige y dice en mismo Romanos, continúa diciendo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y todo esto fue escrito hace miles de años. Y, y está hablando de predestinación. Está hablando de que Dios, desde antes de que existiéramos, ya estábamos predestinados a ser hijos de Dios. Ya estábamos predestinados, como dice aquí, a ser llamados por Dios, a ser justificados por la obra de Cristo en la cruz, a ser glorificados y santificados por la obra del Espíritu Santo. Eh, esta cuestión es muy difícil de entender para muchos de nosotros y es importantísimo entenderla porque descansa así nuestro corazón, nuestra alma, porque muchos de nosotros creemos que todo recae en nosotros, que todo el esfuerzo de nuestra salvación recae en todo lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Y eso no es así. Para un verdadero creyente, para alguien que realmente tiene el Espíritu de Dios en él, para alguien que realmente ha sido elegido y que la fe, que es un don de Dios, está en nosotros, eh, es clarísimo y es completamente difícil vivir en el pecado y vivir cometiendo error tras error tras error tras error.
Es difícil incluso ya cometer muchos de las cosas que antes, de los pecados que antes hacíamos. Y si no, y que es imposible. Y los que escuchan esto y tienen al Espíritu de Dios en ustedes y saben lo que esto significa, lo entienden. Realmente lo entienden. Entienden que esta fe es un don de Dios, es un don de Dios, entienden que este trabajo de santificación es un trabajo del Espíritu en nosotros, que viene una renovación de mente, que renacemos. Incluso esta palabra de renacer que escoge Jesús cuando está hablando con Nicodemo, le está explicando lo que es esta salvación, este renacer en el Espíritu, es una palabra poderosa, porque ¿quién de nosotros tuvo algo que ver con su nacimiento? ¿Quién de nosotros escogió el color de sus ojos o cuántas células iba a tener o el color de su piel o incluso sus padres? ¿No? No tuvimos nada que ver en ese nacimiento y no tenemos nada que ver en nuestro renacer en el Espíritu en Cristo. Todo es obra de Dios para que nadie se gloríe. Todo en absoluto es obra de Dios. Todo. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No existía ni los mares, ni la tierra, ni las montañas, ni los cielos, ni las estrellas, ni los animales. No existía absolutamente nada en el universo, nada en esta tierra. No existía el mundo y Dios ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto más que, obviamente es algo que le tenemos que pedir al Espíritu que nos ayude a comprender, que nos ayude a entender, pero es obvio que no lo vamos a poder hacer en su totalidad. A veces ni siquiera lo vamos a poder hacer. Es algo que más bien tenemos que pedir al Espíritu fe en esto. Fe en que todo el proceso de nuestra vida está completamente guiado por Dios, en que todo el proceso de nuestra existencia está completamente guiado por Dios. Y no podemos evitar tomar ciertas decisiones cuando ya el Espíritu de Dios está en nosotros, porque Él está guiando, ¿no?, nuestro camino. Y sí, efectivamente, como dice Pablo en Romanos, uno de los hombres más santos y espirituales que ha existido sobre la faz de la tierra, dice que él pecaba y que continuamente estaba cayendo en pecado y pensaba en pecado, pero que a pesar de eso tenía una certeza muy grande en su salvación, tenía la certeza de su salvación, de que Cristo obraba en él, de que su mente era de Cristo, que su corazón era de Cristo, que su espíritu era de Cristo y que nada lo iba a poder separar del amor de Cristo. Nada en absoluto, porque todo es una obra de Dios y no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos o no hagamos. Si hay un proceso de santificación y si hay un proceso en el cual vamos mejorando día a día, pero todo es obra de Dios. Y aunque no lo entendamos y aunque no lo comprendamos, así es. Padre, te agradecemos, Señor, profundamente, porque tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para ser hermanos con Cristo, hermanos en Cristo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Nos elegiste para ser salvos, Señor, nos elegiste para tener fe, nos elegiste para creer en ti, nos elegiste para santificarnos, nos elegiste para llevarnos a tu gloria, Señor, en la presencia de Cristo, en tu presencia, Señor, por toda la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciéramos, en el vientre de nuestra madre, tú ya sabías que éramos salvos, Señor.
Te agradecemos profundamente por la obra que hace en nosotros, Señor. Te pedimos que incrementes y acrecentes nuestra fe, Señor, nuestra fe en tu soberanía, nuestra fe en tu omnipresencia, nuestra fe en tu predestinación, en tu llamamiento, en tu justificación, en tu glorificación, Señor. Y que todo absolutamente en nuestras vidas sea para tu gloria, Señor. Todo sea para tu honra, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que tengan un bendecido día.